diferentes grados, ¿verdad? Está lo que es la vecindad, está lo que es el domicilio, y cuando hablamos de derecho internacional, sí, Lisbeth. Hola, Lick, buena tarde. Fíjese que intenté subir la tarea ahorita en el que acaba de abrir y tampoco me deja. Dice que me tengo que comunicar con usted. Sí, ¿verdad? Como que es un problema generalizado, pero sí, lo que les dije es que ahorita vamos a continuar con la clase para que intenten el fin de semana, y si durante el fin de semana les sigue dando error, vamos a habilitar el lunes alguna otra carpeta compartida, ¿verdad? Para que puedan subirlo ahí, porque ahí sí que Muy bien, Lick, es un tema gracias. directamente de la plataforma. Ahora con las notas que pronto el compañero, ya se las compartí ahí. Me imagino que las compañeras nos van a ayudar a trasladarlo por el grupo de WhatsApp que ustedes tienen. Sí, ya la subí, Lick. Muchas gracias, Lilian. Bien, gracias a usted. Ahí ya pasamos las notas para que las puedan ver. Y lo que sí les ha hecho las notas es que tengo 18 personas, 18 exámenes que no me aparecen en el asignados. No les pude subir la nota. Y hay algunos que no tienen examen, creo que son 9, pero 7 me habían pedido extemporáneo, ¿verdad? Bueno. La nacionalidad es el vínculo jurídico y político, social, que une a una persona con un estado. Entonces, ahí justamente lo que hablamos es que hay grados, ¿verdad? Está lo que es la vecindad, que es el vínculo de una persona con el municipio, el domicilio, que es el vínculo de una persona con el departamento, hablando del caso de Guatemala, y la nacionalidad, que es el vínculo de una persona con el país. Y ese ya aplica, digamos, en los diferentes, ya es a nivel internacional porque ya aplica por país, ¿verdad? Y lo más importante es que desde el punto de vista del derecho internacional privado, determina el estatuto personal del individuo. ¿No? Veíamos que hay principios que rigen la nacionalidad, ¿verdad? Esa está en la soberanía del Estado, que cada Estado define sus propios criterios para la nacionalidad. O sea, ahí hay un tema de independencia estatal para que cada Estado como país pueda definir cuáles van a ser los requisitos mínimos para poder no solo formar parte de la nacionalidad, sino que en algún momento poder también, digamos, poderla retirar, ¿verdad? En el caso de Guatemala no aplica, pero en algunos países sí pueden poderla retirar. Buenas noches, Aeris. Ay, buenas noches, licenciado. Disculpe por interrumpirlo. Solo disculpe. Fíjese que ahorita que subió las notas, a mí me parece que no me presenté en el examen, pero yo tenía un problema de asignación. Entonces, tal vez cuando usted metió las notas todavía no aparecía en la sección, pero hace como 2 días me asignaron. Entonces, yo quería ver si sí puede agregar mi nota, porque sí realicé el examen con usted. Va. Eso lo estaría haciendo la otra semana. De hecho, para no estar revisando a cada momento, voy a pasar los exámenes extemporáneos, y al momento de tener ya los exámenes extemporáneos, voy a volver a hacer una revisión de los que no estaban asignados, a ver si aparecen asignados. Entonces, eso sería posterior a los exámenes extemporáneos, pero sí, ahí tengo 18 exámenes, no se preocupe. Si usted se presentó, ahí está su examen. Muchas gracias, Tito. Bueno, continuando entonces con la clase, también hay un tema de la prevención de la apatridia, que todo individuo debe tener una nacionalidad. Esto es decir, precisamente para que nadie sea apatria, es decir, que no tenga nacionalidad. Todos tienen que tener una nacionalidad que está relacionada principalmente a varios aspectos. En principio, la de los papás, ¿verdad? Tenemos también un derecho a cambiar la nacionalidad. Esto es muy común en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Cuando uno pide la ciudadanía, le piden a uno renunciar a la nacionalidad que tiene para poder adoptar una nueva nacionalidad. Entonces, el derecho a cambiar de nacionalidad surge por una adquisición, opción o renuncia. Y lo más importante de este tema es que también hay un respeto a tratados internacionales de derechos humanos. Ahora bien,
Ahora vamos a centrarnos ahorita en la parte de la nacionalidad y de la persona individual, es decir, la persona natural. La ley determina principalmente basado en el estado civil, la capacidad, el nombre y todo está eso relacionado a la parte de las relaciones familiares, ¿verdad? Pero ¿por qué surge todo esto? Esto surge principalmente en base a la protección internacional y a la asistencia consular. Porque, digamos, cuando nosotros somos guatemaltecos, estamos dentro de Guatemala, pues no es tan relevante decir yo soy guatemalteco, o sea, ya en principio, pues estamos dentro de Guatemala y es algún atributo de la persona que pasa un tanto desapercibido, pero no porque no sea importante, sino que en algún momento resulta ser obvio. Pero cuando nosotros como personas naturales nos encontramos fuera del país, ¿verdad? Nos encontramos ejerciendo alguna situación en otro país, puede ser de visita, puede ser de trabajo o cualquier situación, pero de alguna forma nosotros estamos asociados a derechos y obligaciones propias que derivan de nuestro país. Entonces, en ese sentido, la nacionalidad es una protección internacional y una asistencia consular. ¿Se recuerdan que veíamos en la clase anterior que justamente pasaba a veces que por alguna situación entrábamos en un conflicto en otro país? Entonces, para poder salvaguardarnos, lo que nos quedaba como guatemaltecos era poder ir a la embajada o al consulado y pues literalmente podernos refugiar ahí como parte de que, digamos, nuestra nacionalidad nos protege dentro de esa otra estado o nación. Entonces, ahí es donde toma mucho más relevancia la nacionalidad cuando nosotros nos encontramos fuera del país. Y también aquí es bien importante considerar que no solo eso, sino que también puede tener implicaciones para efectos migratorios, civiles y penales, ¿verdad? Y desde un punto de vista de derecho internacional privado. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos en algún otro país con fines migratorios y en algún momento cometemos algún delito, ¿verdad? O realizamos alguna transacción propiamente del derecho civil, por ejemplo, algún contrato, entonces todo este tipo de obligaciones y derechos van a ir asociados a la nacionalidad y pueden ejecutarse no solo en el país donde se llevó a cabo, sino en nuestro país de origen, donde nosotros somos nacionales, ¿verdad? Y ahí entraríamos justamente a lo que hemos visto en qué tipo de ley se nos puede aplicar, ¿verdad? La nacionalidad, pues básicamente puede ser de dos formas. La originaria, que son los guatemaltecos de origen. No sé si se recuerdan que hay algunos principios y derechos propios para los guatemaltecos de origen y como su nombre lo indica, esa la adquirimos porque nosotros somos originarios de una, no solo una familia guatemalteca, sino nacimos dentro del territorio guatemalteco. Entonces, al momento del nacimiento, por nosotros nacer dentro del territorio guatemalteco, en ese momento adquirimos nuestra nacionalidad de origen, porque nuestro origen fue en Guatemala, porque acá nacimos. Ahora bien, también existe la nacionalidad adquirida. La nacionalidad adquirida es aquella que se obtiene posterior. ¿Qué quiere decir posterior a qué? Posterior al nacimiento de la persona. Entonces, puede ser que la persona nació, bueno, estos casos son muy comunes, principalmente centroamericanos, ¿verdad? Nacen o de latinoamericanos, perdón, nacen en otro país, entiéndase Colombia, Venezuela, el Perú, y por alguna razón, ya sea laboral, familiar o personal, vienen a vivir a Guatemala. Entonces empiezan a vivir aquí por mucho tiempo, 1, 2, 3, 4 años, y en algún momento se percatan pues que prácticamente ya no van a regresar a vivir a su país de origen. Entonces, derivado de que ya quieren empezar a hacer una determinada vida en Guatemala, por ejemplo, comprar una propiedad, empezar a tener sus hijos, y ojo que no quiere decir que la nacionalidad te lo limite, no. Pero la nacionalidad lo que va a hacer es darle más derechos y obligaciones a la persona para que puedan estar de una forma más libre y permanente en el país. Entonces, con ya la finalidad de poder permanecer
de forma permanente en el país. Entonces estas personas pues empiezan a hacer todos los trámites necesarios para poder adquirir su nacionalidad. Y por eso es que se obtiene por medio de un acto jurídico posterior, ¿verdad? Y tenemos que considerar que ambos tipos de nacionalidades son reconocidas dentro de nuestro sistema de legislación nacional, ¿verdad? Entonces, lo único es que para los nacionales de origen hay algunos derechos y obligaciones que son privilegiados, ¿verdad? Y los nacionales adquiridos pues tienen algunas limitaciones, principalmente en el tema político y principalmente en el tema de la propiedad, ¿verdad? Pero eso es porque siempre se le da cierta participación y prioridad a los guatemaltecos. Bueno, entonces la nacionalidad originaria o la nacionalidad de origen conocida como ius sanguinis se adquiere por el hecho de nacer de padres que poseen una determinada nacionalidad independientemente del lugar de nacimiento. Guatemala adopta este sistema, ¿verdad? Entonces, dice que no importa de dónde sean los padres, el lugar de nacimiento es el que define la nacionalidad. Entonces, este principio es el que adopta Guatemala, el ius sanguinis. Y también tenemos lo que es el ius soli. Solo denme un segundo. Muchas gracias, perdón, pero en la casa siempre hay más de algún tema que atender por ahí. Entonces, bueno, la nacionalidad originaria de la que era el ius soli se adquiere por, vamos a ver, está la ius sanguinis y la ius soli. La ius soli se adquiere por haber nacido en el territorio de un estado sin importar la nacionalidad de los padres. Es común en países americanos como Estados Unidos y algunos latinoamericanos. Y el ius sanguinis se adquiere por el hecho de nacer de padres que posean una determinada nacionalidad, independientemente del lugar de nacimiento. Es decir, que el ius sanguinis es por sangre. Yo heredo la misma nacionalidad de mis padres. Y el ius soli es por el lugar. Yo heredo la nacionalidad de donde estoy naciendo o de donde nací, digamos, ¿verdad? Luego tenemos un sistema mixto de nacionalidad que combina el ius sanguinis y el ius soli. Guatemala aplica este sistema mixto, lo que permite que un niño pueda tener nacionalidad guatemalteca por nacimiento en el territorio o por filiación, ¿verdad? Entonces, en ese sistema mixto, pues tenemos algunos elementos del ius sanguinis y del ius soli. Ahora bien, hay formas de adquirir la nacionalidad. Principalmente tenemos 4. La doctrina nos lleva a conocer estas 4 formas de la adquisición de nacionalidad para los principios de determinar ese vínculo, no solo político, sino civil, con el país donde voy yo a ejercer los derechos y obligaciones. Ojo que esta nacionalidad es bien importante porque de ahí voy a adquirir algunos derechos. Y en algunos momentos inclusive pueda tener yo múltiple nacionalidad, es decir, no necesariamente solo tengo que tener una,
puedo tener una o más, solo que en algunos países para que me la puedan entregar tengo que renunciar a otra. Y hay algunos otros países que sí permiten esa dualidad de nacionalidad. Entonces, la primera es la naturalización. Cuando hablamos de naturalización, es el proceso regulado por la ley con los requisitos de residencia, ¿verdad? Es decir, la nacionalidad adquirida. Ahora bien, tenemos por matrimonio. En algunos estados, el simple vínculo conyugal genera el derecho a solicitar la nacionalidad. Es decir, yo de repente me voy a casar con una persona que tiene nacionalidad de otro país y ese país lo permite, yo podría solicitar generar ese derecho a esa nacionalidad. La otra, pues, nace de un vínculo civil, eminentemente la adopción, que el adoptado adquiere la nacionalidad del adoptante, ¿verdad? Es decir, que por el simple hecho de que digamos, una persona fue adoptada, esta persona va a adquirir esa nacionalidad del adoptante. Y la opcional, ¿verdad? Que es la opción cuando la persona puede elegir entre las diferentes nacionalidades. Incluso, yo no sé si ustedes han tenido a bien ver que en el caso de España ha tenido una campaña ahorita para nacionalizar dependiendo de los apellidos. Entonces está generando algunos procesos para poder emitir la nacionalidad a algunas personas en toda la parte de América, ¿verdad? Ahora bien, hablábamos de la nacionalidad y la importancia de la nacionalidad, pero todo esto nace para los efectos jurídicos de la nacionalidad. Esto es realmente como lo importante. ¿Cuáles son esos efectos jurídicos que voy a tener yo por ser nacional? Primero, tenemos algunos derechos llamados derechos políticos. Estos derechos políticos lo que nos hacen es ampliarnos o abrirnos para poder adquirir ser parte de ese grupo privilegiado que puede tener derecho a elegir y ser electo. Por eso permite el derecho a voto, el derecho a cargos públicos, el derecho a pasaporte y protección a protección consular. Cuando hablamos del derecho a voto y el derecho a acceso a cargos públicos, básicamente nos estamos refiriendo al derecho a elegir por el medio del voto y a ser electo por medio del acceso a cargos públicos, ¿verdad? Entonces, la nacionalidad le facilita esos derechos políticos a las personas. Pero también no solo facilita esos derechos, sino genera algunas obligaciones. Dentro de las principales obligaciones que tenemos están las obligaciones fiscales, y esto no solo se refiere a la parte, digamos, de estar en determinado régimen, sino se refiere a nivel general a la parte de contribuir al momento de algo tan sencillo. Va la persona, va a realizar una compra y le piden un número de identificación tributaria. Entonces, desde ese momento que él está entregando su número de identificación tributaria para poder cumplir con sus obligaciones fiscales, en ese momento ya está materializando la fiscalización o el aporte económico para la parte de los impuestos del país, ¿verdad? También en algunos momentos hay obligaciones de índole militar, ¿verdad? En el caso de Guatemala, pues recién no, en los últimos años no lo hemos visto, pero en algunos países, pues que entran por alguna situación de guerra, sí se ven en la necesidad de poder, de cierta forma, hacer obligatorio el ejercicio militar. Y también, no menos importante, la parte de fidelidad al Estado. ¿Se recuerdan lo que hablábamos en algún momento del nacionalismo? El nacionalismo es esa fidelidad que tiene la persona al Estado para poder, digamos, permitir y ser y crecer y de cierta forma llevar en orgullo esa nacionalidad. El derecho internacional privado determina la ley aplicable a la persona. Esos son los efectos jurídicos de la nacionalidad. Ahora bien, vamos a conocer un poquito cuál es digamos, el procedimiento para la naturalización declaratoria, ¿verdad? Entonces hablamos que la naturalización declaratoria es esa nacionalidad que va a ser de forma opcional. ¿Por qué es opcional? Porque primero se otorga solicitud voluntaria del interesado.
Recordémonos que todo este tipo de solicitudes son solicitudes de parte, no pueden ser solicitudes de derecho, perdón, porque no se las puede asignar a alguien, no puede decir, esa persona o mi vecino lleva aquí 10 años ya viviendo aquí como mi vecino y no es nacional, entonces vamos a nacionalizarlo. No, eso tiene que ser de que esa persona tenga la intencionalidad de poder iniciar todas las gestiones para la naturalización correspondiente. Ya que tiene la parte del deseo y inicia una solicitud voluntaria, ya esta solicitud viaja hacia un procedimiento ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? ¿Por qué, digamos, de qué va a depender este procedimiento? Primero va a depender de qué país proviene, ¿verdad? Va a depender de cuáles son las intenciones de quedarse de poder generar una naturalización. Y ya el Ministerio de Relaciones Exteriores va a hacer llegar oportunamente el listado de los requisitos específicos dependiendo de cada persona. Y lo único es que sí toman en consideración algunos aspectos. Primero, requiere una buena conducta. Eso significa que no haya tenido algunos conflictos con la ley en el caso de Guatemala. Tiene que tener residencia legal, es decir, ya tiene que tener una residencia en Guatemala que esté legalmente habilitada para él y su familia o las personas a las que les esté solicitando la nacionalidad. Y lo más importante, que también tiene que tener medios lícitos comprobables de vida. Es decir, o ya tiene que tener un trabajo aquí en Guatemala, o tiene que tener una empresa, o tiene que tener alguna pensión del país de donde él es origen, pero lo importante es que de forma lícita debe de comprobar que cuenta con los medios económicos para poder solicitar la naturalización. Eso principalmente lo hace el Estado derivado de que lo que menos quiere es generar alguna carga de tipo social. Por ejemplo, ¿por qué no lo hablamos? Algún tipo de vagancia o alguna situación en ese sentido, ¿verdad? Entonces, para evitar todo este tipo de situaciones, es que pide este tipo de requisitos. Bueno, si bien es cierto, sí se puede solicitar la nacionalidad, también puede existir una revocatoria de la nacionalidad guatemalteca, ¿verdad? El hecho de que se le otorgue la nacionalidad, tenemos que tener en cuenta que no es un derecho absoluto y no está otorgada de forma permanente, sino está otorgada de forma condicional. Condicional a mantener una buena conducta en el país, porque lo que hace este tipo de mecanismos es generar un filtro para evitar tener alguna carga, digamos, alguna carga poblacional dentro del país. Entonces, derivado de eso, genera algunos mecanismos para poder revocar. ¿Y en qué caso se puede revocar? Primero, por fraude, ¿verdad? Por ejemplo, si consigna alguna información que es incorrecta, por ejemplo, la persona establece que cuenta con los medios lícitos para poder mantenerse, pero al momento de una investigación o con el transcurso del tiempo se determina que los medios con los que esa persona cuenta no son lícitos, entonces ahí entra en un tema de fraude. También, a pesar de que no es muy común, también un tema de traición a la patria. Esto está considerado dentro de la Constitución, ¿verdad? Porque en el contexto histórico en el que nace la Constitución, pues efectivamente se vivía en una época de guerra, ¿verdad? Pues ahora, pues en principio no hay una guerra por lo menos militar, ¿verdad? Sino ahora existen algunos aspectos o de índole un poco más económico. Entonces, pero regresando al tema militar, si hay una traición a la patria u otros supuestos legales, en ese momento Guatemala como Estado, a solicitud de una parte afectada, puede iniciar el proceso de revocatoria, ¿verdad? Entonces, también considerar que en el caso de Guatemala, Guatemala no admite la pérdida automática de la nacionalidad originaria. ¿Cuál es la prueba de la nacionalidad guatemalteca? En principio, en juicio es mediante documentos y testigos, ¿verdad? Y fuera de juicio es por medio de del DPI, que es el documento personal de identificación, una partida de nacimiento o certificado de nacimiento,
pasaporte y un certificado del RENAP. Bueno, ahora vamos a llegar a la parte de la nacionalidad de las personas colectivas. Anteriormente revisamos lo que era la nacionalidad de las personas naturales o individuales y vemos que al final se rige por algunos principios importantes, como el jus soli y el jus sanguini. Pero ¿qué pasa con el caso de las personas colectivas y o las cosas? Porque en algún sentido, digamos, cuando hablamos de cosas nos referimos a bienes inmuebles, ¿verdad? Según la naturaleza del mismo. Entonces, ¿cómo hace para determinar cuál es ese vínculo jurídico con un país? Entonces, en el caso de las personas jurídicas, pues digamos que está bien determinado porque se define por el lugar de constitución, la sede principal o nacionalidad de los socios. Solo por ahí nos ayudaron a pasar el link de la asistencia, está en el chat para que lo puedan tomar en cuenta. Gracias, Lick. Muchas gracias. Bueno, entonces las personas jurídicas se determinan por el lugar de constitución, la sede principal o la nacionalidad de los socios, ¿verdad? Entonces ahí tenemos 3 criterios amplios que nuestra ley determina para poderlo definir. En el caso de las sociedades anónimas o en las sociedades en general, en caso de las sociedades en general, en el caso de Guatemala, ¿verdad? Al momento de la constitución, sí se determina cuál va a ser la nacionalidad, ¿verdad? Derivado de la sede principal. Pero en algunas situaciones, digamos en algunos otros países donde por alguna situación no se determina la nacionalidad de la persona jurídica en el proceso de la constitución, se tendría que tomar de referencia la nacionalidad de los socios. Y en aquellos casos donde hayan socios de diferentes nacionalidades, entonces ahí se tomaría la nacionalidad de la mayoría de los socios para poder asignar una nacionalidad a la persona jurídica. Porque recordémonos que la persona jurídica también es sujeta a derechos y obligaciones a nivel internacional, principalmente en la parte contractual, ¿verdad? Entonces, pues hay contratos de compraventa de mercadería, compraventa de cosas mercantiles, de transporte, que van asociados muchas veces a las personas jurídicas. Ahora bien, cuando hablamos de cosas, principalmente nos referimos a 2 aspectos. Por un lado tenemos los buques que tienen la nacionalidad del estado cuya bandera enarbolan. Enarbolan quiere decir que es esa bandera que tienen registrado y que ellos llevan ondeando. Pero no solo es la parte de ondear, sino es la parte del registro. Porque si no, pues cualquier buque podría en cualquier momento cambiar la bandera y así de simple cambia de nacionalidad. No, sino que no solo es la que están ondeando, sino es la que está registrada dentro del registro de buques internacional, ¿verdad? Así es como se define la nacionalidad del buque. ¿Y qué pasa con las aeronaves? Bueno, tanto los buques como las aeronaves tienen una naturaleza jurídica de bien inmueble, pero no por el hecho de que no puedan ser transportables de un lugar a otro, sino por el hecho de la representación, por un lado, económica que existe y por otro lado, la funcionalidad. Porque si se dan cuenta, tanto buques como aeronaves son sistemas de transporte que no dejan de llevar no solo mercaderías, sino personas. Entonces, derivado de eso, es importante que el legislador le determine una nacionalidad, tanto buques como aeronaves. Y tenemos conciencia que las aeronaves se rigen por el estado donde están registradas, no necesariamente donde van volando o donde se mantienen regularmente, sino que donde se realizó el registro, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos a tener las personas y las cosas desde un punto de vista de la naturaleza jurídica y inmueble. Y bueno,
Pues hasta aquí sería el repaso de la clase anterior, juntamente fortaleciendo la parte de las personas jurídicas. No sé si tenemos alguna consulta o algún aporte. Ahorita podemos hablar acerca de las notas o los exámenes, porque ahorita tenemos unos minutos para no interrumpir la clase en la siguiente clase. Brian, por favor. Por ahí. Por favor, estamos tomando la información, pero viera que solo 30 personas o 32 llenaron la asistencia la semana pasada. Y ahora solo hay contestadas 60 y ahorita en clase vemos 83. Sí, ahí les recordamos que pueden llenar la asistencia. Dice alguien que no necesita llamada. Miren, ahorita actualicé la tarea. Si pueden refrescar la página y probar intentar subirla nuevamente. Si no, voy a tener que crear algún espacio compartido acá del Drive. No permite, Lick, ya intenté, no permite. Y lo que dice es, no se puede enviar los trabajos en este momento. Informe al profesor que esta tarea no se puede enviar debido al error del sistema. Entonces, por el sistema, según lo que dice aquí. Sí, yo creería que es en el sistema, porque ahorita ya creé la tarea y no